Las creencias adventistas son principios basados en la Biblia que revelan el amor de Dios y su plan para la humanidad. Esto es, En esto creemos. Bienvenido, querido amigo, al estudio de la creencia número 8, el gran conflicto. Indiscutiblemente hay un conflicto que tiene que ver contigo y conmigo. No estamos ajenos a esa realidad. Lo creas o no lo creas, aceptes o no aceptes, estamos en medio de un gran conflicto que está más allá de nuestra percepción visual. Un conflicto que se desata por tu corazón, por mi corazón. Y por eso, para resolver algunas preguntas, ¿cuándo empezó el conflicto? ¿Cómo empezó el conflicto? ¿Cómo afecta el conflicto tu realidad, mi realidad, nuestro entorno, nuestros planes, nuestros sueños? Tenemos un invitado especial, el pastor Daniel Lozano, el líder de nuestra iglesia local aquí en Bogotá, y él ha aceptado la invitación para estar con nosotros y desarrollar, dirigidos por el Espíritu Santo y su palabra, este interesante tema titulado El Gran Conflicto. Pastor, gracias por estar aquí en esta hora. Gracias, Pastor Ludwig, por la invitación y sin lugar a dudas ser de gran bendición profundizar en esta gran creencia. Amén. Vamos entonces a iniciar, Pastor, con la siguiente pregunta. ¿Qué significa el gran conflicto? Han habido conflictos tremendos a lo largo de la historia, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, personas que murieron a lo largo del tiempo a causa de conflictos bélicos que han causado dolor, tristeza. Pero hay un gran conflicto que está por encima de todos, pastor. ¿Cuál es ese gran conflicto? ¿Dónde empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo se originó? Quiero que usted nos ayude a responder esa pregunta, pastor. Ok, pastor. Bueno, ese gran conflicto, ¿qué significa? Ese gran conflicto significa que hubo una batalla, así lo registra la Biblia en Apocalipsis 12. Allí se originó en el cielo. Vamos a partir colocando esa plataforma, que en el cielo hubo una gran batalla. Apocalipsis 12 así lo registra, entre Miguel o Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles también. Hubo esa gran batalla. Ahora, es necesario que podamos comprender por un momento cómo se originó ese gran conflicto. La Biblia registra, y me gustaría que me acompañes, por favor, en el libro de Isaías registra el hecho o en el momento cuando ese gran querubín protector o Lucifer, el cual menciona Ezequiel también, Isaías capítulo 14, versículo 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en el extremo del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí está la razón del gran conflicto. Este querubín llamado Lucifer lo menciona Ezequiel, menciona al querubín. De manera puntual quería ser como Dios, quería ser Dios. Este gran querubín perfecto quería convertirse en Dios y generó esta gran contienda entre los ángeles, generando una tela de duda acerca de la existencia de la ley de Dios, acerca de la veracidad del carácter de Dios, acerca de muchos elementos que incluyen a Dios, no solamente a una persona en particular, a Jesús, sino la deidad como tal. Así es, pastor. Qué interesante poder reconocer hoy que este conflicto se suscitó por el orgullo. Lucifer quiso ocupar el lugar de Dios y aún hoy sigue pretendiendo ocupar el lugar de Dios. Usurpó su lugar en esta tierra. Dios le entregó a Adán y Eva el dominio, pero él quiso colocar el lugar y se atrevió, como lo estudiamos y lo estudiaremos en otra creencia más adelante, se atrevió a ofrecerle los reinos de esta tierra al creador del universo. Pastor, este conflicto ha causado dolor, tristeza. La pregunta es, ¿cómo este conflicto que empezó en el cielo, quizás muy lejos de acá, de donde estamos, de donde tú estás, no sé en qué ciudad estás o dónde estás, pero la pregunta es, ¿cómo ese conflicto que empezó en el cielo entre Cristo y Satanás tiene que ver conmigo hoy? ¿Cómo afectó a la humanidad ese conflicto? Es interesante, pastor, que en la actualidad todo ser humano que nace en esta tierra está inmerso en ese conflicto. O sea, ninguno nace siendo excluido del conflicto. Todos estamos allí inmersos. Pastor, mi hijo menor, Matías, tiene 3 años y medio. Es un pequeñín de 3 años. ¿Está él involucrado en este conflicto? Sí, señor. También hace parte de ese gran conflicto.
Todos, desde los rincones de la tierra, en todos están allí. Y la tierra se han ido convirtiendo en un escenario universal. Pero ¿cómo llegó? A través de Adán y Eva. Ellos fueron quienes abrieron la puerta al pecado y trajeron consigo al pecado, junto con el pecado, ese gran conflicto en la tierra. Y de esa manera se trajo a toda la humanidad. Y hoy todos estamos inmersos en el conflicto, pastor. Qué tremendo, hermano, saber que esta situación nos afecta hoy. Y alguien pudiera pensar y decir, pero ¿qué tengo que ver yo con Adán y Eva? ¿Por qué estoy yo siendo responsable de esa situación? Indudablemente el hombre se ha visto afectado a causa de las decisiones. Todos nos vemos afectados a causa de nuestras decisiones. Pero hay una muy buena noticia en esta creencia número 8, el gran conflicto. Pastor, todos estamos involucrados, todos nos vemos afectados por el pecado. Nuestro pequeño hijo, el recién nacido, el anciano que está en una camita sin hacer nada, está afectado. El dolor, el sufrimiento afectó al mundo. Pero Jesús nos trajo esperanza. ¿Qué papel juega Jesús, que es el originador allá en el cielo junto a Lucifer de este conflicto a causa del orgullo y la arrogancia de Satanás? El Señor Miguel, Jesús enfrentó este conflicto de una manera muy especial. ¿Cómo Jesús me ayuda a mí en medio de este conflicto? Gracias, pastor. Claro que sí. Mira, de manera especial Jesús nos abre el camino para que nosotros podamos no solamente afrontar este gran conflicto, sino salir victoriosos a través de él en este gran conflicto. De manera puntual, quisiera mencionar algunos 2 o 3 hechos de la vida de Jesús. Uno de ellos fue cuando Jesús fue bautizado. Allí nos enseña el camino para nosotros ser victoriosos en el conflicto. Luego dice la Biblia, el registro sagrado, que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Allí estuvo cara a cara nuevamente con Lucifer. Allí estuvo en ese gran conflicto, en las tentaciones. Y el tema central de las tentaciones fue, mi querido hermano, la adoración. Otra vez el orgullo. Satanás vuelve y quiere que Jesús le adore, quiere ser reconocido, quiere ser visto como Dios, quiere ignorar el carácter de Dios, quiere ignorar la ley de Dios y por lo tanto lleva a Jesús a las tentaciones en el desierto para que él pueda ser seducido de cierta manera. Tentaciones sencillas como convertir unas piedras en pan, tentaciones sencillas como lanzarse el alero para que los ángeles lo protegieran. Pero esas pequeñas tentaciones fueron lo que demostró de que Jesús era Dios. Y nos permite a nosotros confiar en que esa vida perfecta y sin pecado nos pueda respaldar a nosotros para la salvación. También en la cruz del Calvario Jesús demostró la grandeza de Dios y vindicó el carácter de Dios. Lo que se había desvirtuado en el cielo, ahora se veía claramente en la cruz del Calvario. Dios, su ley, su amor y su carácter. Así es, pastor. Me encanta Apocalipsis 12 y quiero agregar a lo que decía el pastor, lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Cuando se suscitó esa batalla, dice el texto bíblico que ellos, el diablo, Satanás, fueron arrojados y sus ángeles con él. Entonces oí una gran voz en el cielo. Apocalipsis 12:10 nos dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Este texto me encanta, pastor Daniel. El versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Jesús nos trajo redención, pastor, y esa es una muy buena noticia para ti, querido amigo. Hoy podemos recordar que Jesús venció y en medio de este conflicto, pastor, Jesús ha hecho algo especial por nosotros. Y no solamente venció, pastor, sino que también nos invita a que vayamos a él. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Podemos ir a Jesús y fortalecernos en él, en esa fuerza poderosa, en esa fuerza que venció en todos los escenarios. Jesús fue el vencedor. Amén. Gloria a Dios. Alaba al Señor por eso. Ese Dios está a tu lado, está a mi lado, está al lado del pastor Daniel, al lado de cada uno de nosotros para recordarnos que Él es un Dios de victoria. Y sabes, en medio de este conflicto, el enemigo quiere atentar contra la lealtad de sus fieles, la lealtad del pueblo de Dios. Atentó contra la lealtad de Job,
de José, de Pedro. Atentó contra la lealtad tuya. Quizás hoy el enemigo quiere atentar contra tu lealtad, quiere apartarte del camino de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo ese conflicto está tratando de distraer al creyente para que se aparte del camino de fidelidad, pastor? Así es, pastor. Es lindo recordar, como lo mencionaste, esos personajes de la Biblia, porque cada uno de ellos fueron llevados a un conflicto, a un terreno donde tuvo que afrontar ese conflicto y salieron vencedores. Nosotros también podemos salir vencedores, pero como lo dice Pablo en Efesios 6, vestidos de toda la armadura. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Tenemos que ser reconocedores de eso también, sino contra principados, contra potestades, contra las fuerzas del mal. Es que tenemos la lucha, pero Cristo venció y con Él saldremos más que vencedores. Amén, gloria a Dios. Qué bonito recordar a un Daniel siendo vencedor en Babilonia, un joven en medio de la corte de Babilonia, levantando el estandarte de la verdad. Qué hermoso, pastor, recordar a Ananías, Misael y Azarías allí manteniéndose firmes aún a pesar del riesgo de muerte que tenía. Qué bonito recordar a José dejando de lado las cosas carnales y aún la oportunidad que tenía por deshonrar a Dios, aún aceptando ir a la cárcel y manteniéndose fiel. Qué bueno es recordar que aún en cualquier situación difícil, Jesús nos hace vencedores. Pastor, el gran conflicto nos ayuda a entender algunas cosas que a veces no son fácilmente comprensibles para el hombre. ¿Cómo podemos nosotros, pastor, entender en medio del marco de este conflicto algunas cosas que no entendemos y que suceden en nuestra cotidianidad? Así es, pastor. Mira, ese tema, el gran conflicto, pues allí derivan muchos otros temas. De hecho, podría decir que todas las 28 creencias están relacionadas con esta creencia, con la creencia del gran conflicto. Y allí podremos comprender el origen del pecado, el origen del dolor. Y allí podremos comprender de manera muy especial el significado de la cruz, cuánto costó la muerte de Jesús. También podremos comprender la importancia de la segunda venida de Jesús y podremos comprender de dónde se origina el dolor y en dónde se origina el alivio, la sanidad. Y somos nosotros los que decidimos a dónde queremos ir. Cuando podemos comprender esta creencia del gran conflicto, sabremos de qué bando nos vamos a ubicar, en qué lugar nos ubicaremos, pastor. Yo recuerdo, pastor, que mi abuelita descansó ya en el Señor. Le gustaba a veces sentarse con nosotros a ver alguna competencia deportiva por televisión. Y en una ocasión, pastor, le preguntamos a mi abuelita que por qué equipo de los que estaban jugando fútbol ella iba. Y ella respondió con otra pregunta: ¿cuál va ganando? Y entonces nosotros le dijimos, va ganando el equipo que iba ganando, y ella dijo, por ese voy. Así que, querido amigo, pastor, hoy podemos decidir de qué lado queremos estar. Hay un conflicto, ese conflicto está determinado, pero ya hay un ganador. Jesús es el ganador de este gran conflicto. Satanás es un enemigo derrotado, que intenta hacer daño, que quiere destruirte, que quiere acabar contigo y tus amados. Pero hoy podemos decidir, pastor Daniel, ser parte del equipo ganador, de escoger el camino de la victoria en el nombre de Jesús y caminar a pesar de los desafíos, de la lucha, del dolor, de la tristeza. Podemos decidirnos hoy por Jesús. Pastor Daniel, ¿quiere usted acotar algo más? Vamos a ir cerrando. Quisiera terminar como termina este maravilloso libro, El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos termina diciendo de la siguiente manera: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. Muy pronto se irá eso, porque es el universo que está siendo purificado y la tierra es el centro de esa purificación, pastor. Amén. Damos la gloria a Dios. Querido amigo, evangelios son buenas nuevas. Y yo creo que tú has podido notar que en cada creencia que hemos desarrollado hay buenas noticias. Dios tiene buenas noticias para ti, amigo. Si tú militas en el camino de la salvación, sigue sosteniéndote de la mano de Jesús. Pero si estás conociendo el evangelio, si alguien te entregó este material y tú estás viendo este video, quiero invitarte para que puedas seguir buscando al Señor. Escríbenos en el grupo que está de WhatsApp allí, si quieres aprender más de la palabra, si quieres conocer más, y estamos dispuestos a orientarte y seguir adelante. Que Dios te bendiga. Esto es En Esto Creemos.